Continuamos con nuestra escuela del plan de los siglos, hoy con la cuarta dispensación. Vamos a descubrir grandes secretos, sobre todo a ordenar mucho de la historia, los nombres de los protagonistas y los sucesos que marcaron esta dispensación. Espero que hayas comprendido muy bien la dispensación 1, la 2, la 3 y ahora que entramos en la cuarta puedas comprender cómo después de que comenzó la repoblación de la tierra vino también el desarrollo del proceso especial donde el pueblo de Israel se enruta o se crea primeramente y luego se enruta a la tierra prometida. Y bueno, en esta dispensación también contamos con Cami. Bienvenida a este nuevo tiempo con todos los que nos están viendo. Hola, muy feliz de continuar aquí con ustedes en esta ruta de aprendizaje. En estas últimas 3 dispensaciones que hemos visto, yo creo que es mucho lo que hemos ordenado y lo que hemos aprendido. Bueno, comencemos con esta cuarta. Así es, vamos a comenzar con el título de esta cuarta dispensación. La cuarta dispensación es la dispensación patriarcal. Patriarcal tiene que ver con padres, con los mayores, con los más grandes. Y en este caso se habla de la etapa patriarcal desde Abraham. Desde Abraham vamos a comenzar a ver los patriarcas como tal. Vamos a ver de dónde viene toda esta línea. Y esto trae una explicación clara frente a lo que es lo que dijo Noé a su hijo Can, lo que dijo de su hijo Sem y lo que dijo de su hijo Jafet. Cuando Can, digamos que es maldecido a causa del pecado que cometió contra su padre por la deshonra. Qué tremendo esto de la honra y la deshonra. No hemos hablado mucho de la honra y la deshonra. La deshonra trajo destierro, la deshonra trajo consecuencias como ser servidores y no ser servidos. Y bueno, una cantidad de cosas que yo creo que ya marcamos. Y cómo la honra y la ofrenda tienen una relación. La diferencia entre ofrendar y la deshonra y la unidad entre la ofrenda y la honra es maravilloso. Iniciemos esto entendiendo de dónde veníamos. Habían 3 líneas, ¿cierto? Por las que se crea la dispersación de la gente en la tierra. Esas 3 líneas dividían la población entre África y Arabia, que era una línea por Can, ¿cierto? Otra línea que era la de Sem, que viene todo lo que es de Asiria, y la última, ¿la recuerdas? La de Jafet, que es toda Asia Menor y también Europa. Esas son las 3 líneas por las que se distribuye. Hay una línea en especial, que es la que vamos a analizar hoy, que es la línea mesiánica. ¿Recuerdas cuál es? De aquí de los 3 hijos, la línea mesiánica venía por Sem. Por Sem. Y de esa línea mesiánica viene precisamente Abraham, que es de Ur de los Caldeos. Esta población que hacía parte de toda esta línea de los antecesores de los persas, de los asirios, de los caldeos, de los armenios y de los sirios. Todo esto, ahí había una población que llamaba Ur, y era Ur de los Caldeos, donde nace y de donde se desprende a Abraham. Tenemos que entender que viene una línea por Can, que es la tierra prometida, la tierra que Dios le promete un día entregarle a Abraham. Esa tierra es la tierra de Canaán. Recuerda que lo que dijo Noé fue: y tú le servirás a tu hermano, a Sem. Tremendo, a Sem. Por eso la tierra de Canaán era para Sem. ¿Ya? ¿Sí entiendes eso? Una cosa es los que nacen en esa tierra y otra es para quién es esa tierra. Hay gente que tiene una tierra pero no es para ti. ¿Por qué? Porque la desobediencia, la deshonra hace que de una u otra manera trabajes para los que son bendecidos. Y los que son bendecidos no necesitan trabajar por la tierra, solo necesitan un pacto, necesitan una promesa, necesitan la bendición de Dios. Y en este caso a Abraham le es entregada la bendición. Quiero invitarlos a que leamos en el libro de Génesis el capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. ¿Le puedes leer, Camila? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: yo soy el Shaddai, Dios poderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable.
Wow. Al oír eso, Adán cayó rostro en la tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos se irán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Tremendo. Se cumplía lo que Noé estableció por la desobediencia y la deshonra de Can. Can comete un pecado de deshonra contra su padre y la manera en que resuelve Noé es con una maldición sobre ellos. ¿Por qué dijo mal sobre él? Por la deshonra que fue verlo desnudo. Hay estudios que hablan de muchas cosas que pudieron pasar en eso, más allá de solo verlo. Pero la realidad es que nos remitimos a lo literal de la palabra. Y esto dice que Noé que serán servidores de Sem. La línea mesiánica establece en ese punto exacto. Realmente una palabra de un padre puede cambiar el destino de un hijo, para maldición o para bendición. Por eso insistimos mucho y valga el momento para que todos puedan hacer la escuela de sanidad interior, porque hay que cambiar esas realidades, porque una palabra sobre un hijo puede enviarlo a una condición en la que aún puede tener una tierra y perderla a causa de una palabra. Y también el de bendecir a un hijo por medio de una palabra declarada. Es bien interesante esto, porque la verdad es que Dios hace un pacto con Abraham, pero me gusta mucho cómo arranca Dios diciéndole, y es que Dios se reconoce y se da un nombre, muestra un nombre que es el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y al Shaddai, al Dios Todopoderoso, solo se le puede servir con fidelidad y una vida intachable. Y Abraham tenía eso. Abraham se decidió a ser determinado y por eso Dios hizo un pacto con él. Es importante recordar, tú no haces pactos con Dios, Dios hace pactos contigo. Y el pacto de Dios es inquebrantable. Ahora, que es bien especial, el pacto de él es darle una descendencia incontable. De aquí que nosotros tenemos una camiseta en Vive Store que dice bendiciones, obediencia inquebrantable, bendiciones incontables. La obediencia inquebrantable trae bendiciones incontables. Y aquí vemos como dice, te daré una descendencia incontable. O sea, no puedes contar. Y esto tiene que ver con esa obediencia de alguien que tiene por característica la fidelidad y una vida intachable, una vida que no tiene tacha, que no tiene mancha. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando hay un corazón como ese, es un corazón que haya gracia delante de Dios y carga la potencia de Dios para ejecutar un propósito. Ahora, vamos viendo que en la tercera dispensación se desarrollan tres líneas de la dispersación, ¿cierto? De la repoblación de la tierra. Por la línea de Sem es que aparece por los asirios, y los sirios también en su momento, aparece Ur de los Caldeos, donde nace Abraham, de donde es Abraham, y desde ahí comienza a desprenderse un pacto, y ese pacto lo tenemos aquí. Dice, este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Ahí comienza a anticiparle su nombre. Todavía no le ha dicho te voy a cambiar el nombre, pero primero le da una condición. Y quiero decirte esto, Dios primero te da una asignación y luego te da un nombre de acuerdo a esa asignación. No podemos llamar a nuestros hijos como queremos, tenemos que llamarlos según el propósito que Dios tiene con ellos. Por eso es la importancia. Hay gente que está viendo consecuencias del nombre que le colocaron. Fuerte eso. Porque debemos llamarlos según el propósito de Dios. El propósito de Dios. Ahora, no vamos a entrar ahí, de pronto en algún momento hablaremos de todo esto, pero dice que le hará padre de multitudes. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás
Abraham, como lo dicen en otro idioma, porque serás el padre de muchas naciones, y ahí da el significado de Abraham, padre de naciones. Abraham significa padre de naciones, tiene una relación directa. Él le anticipa, te haré padre, y después le dice, te cambio el nombre y te pongo Abraham porque te haré padre, y le da significado a Abraham con la H intermedia. Porque serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Mira, es tremendo porque el pacto se establece para él y sus generaciones. Y además también vemos como Dios, además de hacer pactos, Él los recuerda. Sí. Los tengamos también presentes. Vemos que con Noé también, recordar el pacto, y en este caso lo hizo con el arco iris. Con Abraham recuerda el pacto y lo hace con su descendencia. Con su descendencia. Y utiliza también dos elementos, las estrellas y la arena de la tierra. Son dos elementos que uno tiene que contar, que son incontables. O si alguno puede ir a contarlas, porfa, nos da el datico de cuántas contó. Pero la tierra, la arena del mar es incontable, y las estrellas también son infinitas. Así es la bendición que Dios tiene para los que tienen una obediencia inquebrantable. No olvides esa frase: obediencia inquebrantable produce bendiciones incontables. Que preguntan dónde dice eso, vete a Génesis 17 y apropiate de esa palabra. Y dice, y te daré a ti, en el versículo 8, y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Resulta que Abraham se fue a vivir allí, a esta tierra, como extranjero. Fue reconocido como extranjero porque él venía realmente de otra tierra, ¿cierto? Por la línea de Sem. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo que hace es que establece la tierra que no le pertenecía, pero como había una bendición que Dios le dio a través de su papá a Sem, viene la entrega de la tierra de Canaán, que era de Can, ¿cierto? Y ahora va a ser propiedad porque Dios, la escritura, para Abraham y su descendencia. Y ese es el punto, porque tú has escuchado hablar del Éxodo, has escuchado hablar del pueblo de Israel en el desierto, has escuchado hablar que conquistaron a Jericó, que se cayeron las murallas, pero todo el mundo piensa que es que Dios les va a entregar una tierra que no era de ellos. No, resulta que este es el principio de todo. Dios le dio una tierra que se llama Canaán a Abraham, que es el padre de Isaac, el padre de Jacob, ¿cierto? El padre Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, y ahí es que se desprende la historia de Israel. Por eso es importante, Dios le escrituró y le entregó Canaán a Abraham por el pacto que ellos hicieron. La marca del pacto, dice, entonces Dios le dijo a Abraham, esta es tu responsabilidad, obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado, debe cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa, o sea, aún extranjeros. Y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Por ese tiempo había la esclavitud. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Había una señal como el arco iris, tú lo nombrabas. Yo te mostraba dos elementos que hacían referencia, pero la verdadera señal es la circuncisión. Y ya no es para este tiempo, ahora hay una circuncisión que tiene que ver con el corazón, pero para este tiempo era la circuncisión. Cortar la carne del prepucio era lo que le hacía parte de la familia. Aún extranjeros podían llegar a ser beneficiarse de la tierra, tener parte de la tierra. Los esclavos sí se dejaban marcar, por decirlo así, a través de la circuncisión. Qué hermoso es esto, porque ahí es donde se desprende todo el desarrollo. Recuerda, venimos por la línea mesiánica de Sem. Ahora quiero ir y que el camino nos ayude a leer en el libro de Génesis 17, versículo 20. 17, 20. Porfa, léenos en esa parte.
Con respecto a Ismael, a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Continúa. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 11 años. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, aportándoles Jesús, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía tanto Abraham como su hijo Ismael, tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados que nacieron. Todos fueron circuncidados junto con él. Esto es muy importante porque Abraham es el padre de Isaac y por medio de Isaac es que se confirma ese pacto, porque dice ahí, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 1 año. ¿Sabes que esto me acuerdo también del nacimiento del hijo de la tsunamita? Parece que hay un tema con la vida con 1 año, porque a la tsunamita también le dicen dentro de 1 año tendrás tu hijo en tus manos. Eso en tus brazos, es muy especial. Esas coincidencias no son tan coincidencias y hay que hacernos análisis contextuales, porque parece que hay una relación. Cuando alguien es estéril se le debe dar una palabra que puede ser en 1 año, en 1 año. Recordemos también que 12 es número de gobierno. Así es. Tienen 12 meses. Así es, y yo creo que el gobierno restablece el orden, y cuando un hijo llega trae orden a una casa. Bueno, el pacto se confirma con Isaac, y Isaac se volvía la muestra real en los brazos de sus padres del pacto que Dios estaba confirmando con Abraham. Y esto fue bien especial porque además Abraham, entendido, le dice: listo, Señor, tú has dado orden, y él va y se circuncida, y circuncida también a sus siervos y en especial a su hijo. Esta circuncisión era señal de que todos estaban en obediencia y que estaban dispuestos a desarrollar el plan de Dios. Recuerda que Ismael representa el hijo de la sierva y el hijo que está por fuera del propósito, que no hace parte. Dios le bendice por solicitud de Abraham a Ismael, y Ismael en este momento representa a los enemigos de Israel. ¿Listo? Está Isaac, quien representa toda la línea de Jacob, padre de Jacob, al que se le denomina Israel. Jacob se le cambia el nombre por Israel, y ellos están contra los que están ahora peleando contra Israel, que es la población de Ismael. Pelean los unos contra los otros, es decir, los que no son de la promesa con los de la promesa. Eso yo creo que le va a poner claridad a muchos sobre lo que está pasando con Israel, y bueno, es bien especial. Ahora vamos a ver, de Abraham viene Isaac. Abraham, padre de Isaac. Isaac tiene a Jacob, pero también tiene a Esaú. Tuvo 2 hijos. De ahí el plato de lentejas. El plato de lentejas fue lo que Esaú le ofreció a Jacob. Eso fue un acuerdo. Y Jacob, ni corto ni perezoso, dijo: listo, te compro la primogenitura por un plato de lentejas. Y es cuando Jacob se apropia del beneficio. Después es que cobra por derecha, pero no fue precisamente un engaño, fue un acuerdo que en su momento tenía que darse. Porque hay gente que habla como muy feo de Jacob. Yo soy muy defensor de él, porque cuando hay un acuerdo tienes que arrebatarlo. Tienes que arrebatar lo que tú compraste, lo que Dios te determinó, y Jacob se determinó, y ahí hay muchas cosas, mucha tela que cortar para otro momento, pero la realidad es que 2 hijos que nacieron, y dice que el mayor servirá al menor. El mayor fue Esaú, el menor fue Jacob, aunque eran mellizos. El uno le agarró el pie desde el vientre, Jacob le agarró el pie para nacer a Esaú, y esto cambió la historia. En el momento que el papá Isaac bendice a Jacob,
se desarrolla la primogenitura y las bendiciones del primogénito sobre Jacob y sobre toda su casa. ¿Recuerdas? Jacob, hijo de Isaac, y Esaú, hermano de Jacob. Esaú tuvo que desarrollar como, digamos, todo el trabajo con un pueblo que se llaman los edomitas. Los edomitas, digamos que es toda esa línea antecesora, y Esaú se rige por esa línea. Pero Jacob le es cambiado, así como a su papá, le es cambiado también a Jacob, a su abuelo, perdón, le es cambiado también el nombre. Y Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. ¿Listo? Hay ese cambio ahí. Ya Israel tiene 12 hijos. 12 hijos. Vamos a ver los nombres de los 12 hijos de Israel. Lo vamos a encontrar. Éxodo 1, pero es muy largo. Del 1 al 5. Y ahí están. Sin embargo, acá los vamos a leer de manera resumida para que tú puedas leerlo con tranquilidad en tu casa, en tu tiempo. Los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Listo? Son las 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Entonces quiero explicarte. Abraham, viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob las 12 tribus. ¿Listo? Eso es para que nadie se enrede. Tienes que recordar Adán y Eva. Después de Adán y Eva viene Caín y Abel. Muere o matan a Abel. Aparece Sed. Después de Sed viene toda la línea hasta Noé. Ya con Noé viene el diluvio. Desaparece toda la población de Caín. Desaparece, es desarraigada. Y después de eso se bajan 3 de la barca. Los 3 hijos principales de Noé: Sem, Can y Jafet. De ahí se genera la dispersión después de la Torre de Babel. Se genera la dispersión donde se viene el pueblo de África, ¿cierto? Toda la parte de África. Después de la parte de África y Arabia, también otra línea que es por la línea de Sem, que son los asirios, y por Jafet, ¿recuerdas? Europa y Asia Menor y Europa. Ahí están todas las 3 líneas. Ya después de eso, por la línea de Sem, S-E-M, ¿cierto? Vamos a encontrar a Abraham. Dios hace el pacto con Abraham de bendecirlo, multiplicarlo de manera incontable, ¿cierto? Y por eso le entrega al hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac tiene 2 hijos y cae la bendición de Isaac. Viene el que lo va a continuar, digamos, el relevo, que es Jacob, que aunque no tenía derecho, peleó por sus derechos. Jacob fue un peleador. Jacob peleó por su plato de lentejas, le sacó valor y cobró por derecha la primogenitura, pero también peleó contra el ángel y tomó la bendición. No lo soltó hasta que fuera bendecido en el Peniel. Esto es bien interesante porque quieres pelear, pelea, porque la bendición está ahí. Pelea la batalla de la fe, pelea por lo que crees. Jacob estaba convencido de que la bendición era verdad. Esaú la desechó. Esaú no la vio tan importante. Pensó que eso era un sofisma, que eso era algo como, no sé, irreal. Pero Jacob tenía claro que la bendición era real y le dio potencia a las palabras de su padre. De ahí aparece entonces su cambio de nombre a Israel y las 12 tribus. ¿Qué pasó con las 12 tribus? Todas estas, esto sucede cuando aparece José, el hijo menor, el hijo menor de Israel, viene y entonces es llevado o traicionado por sus hermanos. Él les cuenta una visión de las 12 espigas que se doblan hacia él. Después de eso los hermanos tienen celos, lo tiran a un hueco, después lo venden como esclavo, termina la casa de Potifar, allí se vuelve digamos como el mayordomo, bendice a Potifar, pero la esposa de Potifar coge y se inventa que la quería violar. Entonces Potifar le cree a la esposa y llevan a la cárcel a José, y allí en la cárcel José está sufriendo, pero hay 2 personas que tienen sueños y eran cercanos
cercanos al reino y José le revela los sueños, que era el don de José, y después de eso pasa un tiempo y el rey tiene un sueño y nadie lo puede interpretar, y estos dos que eran cercanos al rey se acordaron del que les había interpretado el sueño, le dicen al rey de José y cambia la historia de José y es promovido como un gobernador de Egipto, tenía el segundo lugar al mando. Es mucho lo que sacaría uno de esa historia, ¿no? O sea, tal vez puedas entender que del hueco al lugar de honra hay un camino, pero que vale la pena cruzarlo. Y también podemos entender que a pesar de la trampa hay que mantenernos santos y que no podemos caer en las tentaciones, y que en la cárcel o en cualquier momento a la persona que tú puedas ayudar, ayúdalo, porque Dios puede usar a cualquiera para promoverte. Eso es bien importante. Tenemos que vivir en obediencia a Dios y seguir todos sus mandatos, porque José era una persona que no flaqueaba, era una persona obediente a Dios, y la obediencia le sirve como escudo, porque muchas personas quisieron derribarlo e ir contra él para quitarlo y que no cumpliera su propósito. Así es. Pero él permaneció y Dios no. Obediencia inquebrantable trae bendiciones incontables. Y las bendiciones incontables trajeron el beneficio a toda Israel. Porque José, después de todo lo que pasó, José perdonó a su familia. Se olvidó, dice la palabra que olvidó lo que había pasado y fue bendecido siendo gobernador. Y había un propósito con José y era salvar a la humanidad del hambre. Porque el sueño que había tenido el faraón, no me acuerdo si era faraón, pero el que había tenido era un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y este sueño lo interpreta el mejor administrador de ese tiempo, que era José. Y José es el asignado para proteger los alimentos y garantizar que en el tiempo de las vacas flacas ellos estuvieran fortalecidos. Y a través de esa situación de hambruna fue que Dios utilizó todo para introducir al pueblo de Israel en la ruta a la tierra prometida. Eso es especial, bien especial. ¿Cuál fue el hijo entonces que gobernó en Egipto? José, uno de los 12, fue el enviado allá, el de los 12 hijos de Jacob, de Israel, fue enviado y fue José. Y todas las almas de la casa, todas las personas que entraron de la familia de Jacob, fueron 70. Y yo creo que también hay un número especial, ¿no? 77 fueron las personas. ¿Se acuerdan cuántas personas entraron o trajo por beneficio que Noé hiciera caso? 7, y ahora vienen 70. Yo creo que ahí hay algo especial y tiene que ver con que no hay fin. El propósito de Dios se va a cumplir. No hay agua que te ahogue, ni hay un ejército que te aplaste, no hay Egipto que pueda acabar con el cumplimiento del propósito de Dios. Si Dios escribe un propósito, si Dios hace un pacto con alguien, Dios lo va a cumplir. Así que yo creo que ahí viene un tiempo diferente. Israel comienza a vivir un nuevo tiempo. Y es el tiempo en que se apropian, llegan a Egipto, pero les da miedo a los egipcios, porque habían crecido mucho en número. Claro, se asustaron, dijeron, esta gente está creciendo demasiado. Son más que nosotros. Hay una revuelta y perdemos. Ya esto parece que no es Egipto, sino parece más un pueblo de hebreos. Y eso los llevó a tener miedo. Y ahí fue, digamos que después de esto fue que comenzaron a llamar a los israelitas los judíos, por la línea de Judá, porque vamos a seguir con la línea mesiánica. De los 12 hijos, Jesucristo va a ir por la línea de Judá. Jesucristo pertenece a la tribu de Judá, por eso se le dice el león de la tribu de Judá. Si a ti te preguntan de cuál de las 12 tribus es Jesucristo, de Judá. ¿Qué sucedió? Entra el pueblo de Israel a vivir en Egipto, y allí en Egipto comienza una dispensación tremenda que va a terminar con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Llega un momento donde ya murió José, donde se olvidan aún de quién es él y ven simplemente que hay un pueblo que crece y crece, y la decisión para protegerse de ese pueblo que es bendecido y que crece y crece es esclavizarlos. Y ahí comienza la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Posteriormente vendrá el tiempo del Éxodo.
Espero que hayamos entendido la cuarta dispensación que termina en el juicio de esclavitud. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que Dios les entregará la tierra prometida, la tierra que se desató en la palabra de un padre sobre un hijo bendiciéndolo y de un padre sobre un hijo maldiciéndolo por su pecado. Maldijo a Can y bendijo a Sen, y la tierra de Can fue escriturada para Sen a causa del amor de Dios y de la bendición de un padre. Y ahora se escribe la historia mesiánica, continuando en este espacio para que el pueblo de Israel pueda llegar a recobrar la tierra prometida que se llama Canaán. Así que yo creo que aquí termina la cuarta dispensación. Esta dispensación es maravillosa. Solo te hago el resumen. Está el llamado de Abraham. Posteriormente, el nacimiento de Isaac. De Isaac se desprende el primogénito tomado, digamos, con un poco de violencia de Jacob. Porque no tenía derecho, pero él halló los medios. Después de Jacob viene el cambio del nombre y se establecen los hijos de Israel, ¿cierto? Que llegan a habitar en Egipto, donde son esclavizados, y posteriormente viene el éxodo, que digamos que ya vendría a ser parte de la quinta dispensación. Recuerda que esto lo puedes encontrar en Génesis capítulos del 12 al 40. Ahí vamos a estar moviéndonos en toda esta historia de la cuarta dispensación. ¿Qué es la tarea? La tarea es que te leas la historia. Yo espero que estés tan emocionado como nosotros, que queremos leer y entender las dispensaciones. Vamos en la cuarta dispensación. Quedan tres y son bien interesantes. Esto no es tan largo, pero sí es bien importante porque entiendes, te ubicas. Hay gente que confunde a Abraham con Pedro, Imagínate. a Pablo con Jacob. Pues es muy tremendo. Pero tú ya no te va a pasar porque estás aquí con nosotros aprendiendo en la escuela del plan de los siglos. Camila, ibas a decir algo. Súper importante lo que decías, ordenarnos. Yo creo que esta cuarta dispensación es súper buena para ordenar nombres y sucesos. Sí. Con Isaac, quién es Jacob, cuáles son las 12 tribus de Israel, qué pasó, por qué. Entonces es súper que estés aquí aprendiendo, disponiéndote, viendo estos videos que son buenísimos para poder ordenarnos y conocer más de la historia. Invitarte a que hagas estos videos tantas veces como necesites. Estos videos se graban con la intención de que tú puedas tener un material a la mano, que puedas repetir una y otra vez, que puedas disfrutarlos, que te puedas comprender el propósito de Dios, porque aquí hay muchas cosas. Hay gente que pierde las bendiciones de Dios que tiene derecho, porque las vende, las entrega por andar afanado haciendo otras cosas. Y hay otros que son capaces de tomar aquello que otros no quieren, se apropian y viven bendiciones que tal vez eran para ti, pero sabes, el propósito se tiene que cumplir. Así que yo creo que el tiempo de la quinta dispensación se acerca para conocer más sobre la historia. ¿Alguien has escuchado hablar de Moisés? Sí. Todavía no lo hemos nombrado. Pero hay varias cositas importantes. Y Moisés va a ser especial. La quinta dispensación tiene que ver con Moisés. Por ejemplo, alguien me decía, pastor, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Estoy ahí en la incertidumbre. Ya sabes que primero fue Abraham, ya estás entendiendo. Moisés viene a ser parte de la quinta dispensación en el Éxodo, y creo que va a ser espectacular lo que vamos a aprender en la quinta dispensación. No siendo más de la cuarta dispensación, espero que hayas aprendido mucho, que hayas disfrutado tanto como nosotros esta clase del plan de los siglos. No dejes de terminar la escuela, avanza, porque la séptima dispensación, los protagonistas ahí somos nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Desde luego, nos vemos en la próxima clase. Bye bye, chao chao.